Bueno, nosotros vamos a trabajar en el apartado de stop de bled o control de hemorragias. Básicamente, algo que se llama hemostasia, ¿verdad? ¿Quién me recuerda ese concepto de hemostasia? ¿Qué significaba hemostasia? Concepto que vimos en clase. Hemostasia, ¿qué hacía referencia? Hemo, sangre, ¿verdad? Estasia, éstasis. Entonces, quedarse la hemorragia en un punto, quedarse la sangre. En palabras simples, voy a controlar la hemorragia. ¿Por qué? Cuando aplicamos presión directa, los pasos para el control de la hemorragia, ¿qué estamos haciendo? Controlando la misma. Estamos haciendo que se estanque la hemorragia, ¿verdad? Todo en beneficio del paciente. Entonces, ¿cómo empezamos de entrada? ¿Será que me acerco de una a la persona y voy a controlar la hemorragia o qué me falta? Asegurar la escena. El punto importante, seguridad en la escena. Y volvemos a principios básicos de la acción en la emergencia. Seguridad en la escena. Segundo paso, ¿cuál era? Supervisión del lugar. Ya tiene que ver con la supervisión del lugar. Estabilizar a la persona. El acercamiento, reconocimiento primario, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba esa parte? Evaluación primaria. Evaluación primaria. Ajá. Luego decía activo el sistema de emergencia SECU 911 y luego la evaluación secundaria. Entonces primero tengo que ver seguridad en la escena. Por más que vea una hemorragia exsanguinante o de cualquier tipo, seguridad. Si no está listo, yo no puedo ingresar porque me puedo convertir en una víctima más. Entonces, suponiendo que la escena está segura, ¿qué es lo que hago? Y si vieron en la parte de las casas abiertas, un compañero explicó de manera un poco drástica, rudimentaria, decía, pongo mi rodilla en el punto de origen de la hemorragia, ¿verdad? No sé si les explicó eso. Dijo, con la rodilla voy frenando un poco la hemorragia, pero ¿qué pasa? Y me voy a la parte del pensamiento crítico. Tiene una fractura de fémur. Y yo hago esto para frenar la hemorragia. ¿Qué estaría haciendo ahí? Está agravando. ¿Será que aplico ahí riesgo-beneficio o no? Riesgo. Nada de eso. Si es que yo considero que tiene una fractura, ¿qué es lo que pasa? Bueno, de entrada no voy a ponerle la rodilla para ubicar el punto de la hemorragia. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que evaluar si es que amerita vendaje compresivo, empaquetamiento, que voy a explicar, y tenemos varios procedimientos. Ahora sí, ¿cómo empezamos a trabajar la hemorragia? Listo. Aquí necesito primero las gasas, que todos tengan sus gasas. Préstame, por favor, una gasa. 2, 3 gasas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Identificamos el punto de origen. ¿Cómo? Primero es un barrido rápido, algo simple. Y esas son técnicas que se enseñan, no tanto en la parte militar y en los cursos Stop de Bled saben indicar. Primero dice, con una gasa hago un pequeño barrido. ¿Para qué? Para ubicar el punto de origen. ¿Por qué? Yo no sé si es hemorragia superficial o hemorragia profunda. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en este pequeño simulador? Un pequeño barrido, ubico el punto de la hemorragia y aquí empiezo a hacer la presión. Estamos aplicando el primer paso, que es el primer paso, presión directa con un apósito. Los 4 pasos que les tomé en la prueba. Sí, apósito sobre apósito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué es lo que me dice la teoría? Dice, si tengo un agente hemostático que me controla la hemorragia, debo mantener presión de 3 a 5 minutos y se acabó, controlado. Pero si estamos hablando ahorita en un contexto de primeros auxilios, ¿qué pasa? Debo hacer presión 10 minutos. Suponiendo que pasaron 10 minutos y no se controla la hemorragia, voy a ocupar otra gasa para aplicar el famoso apósito sobre apósito. Entonces digo, sigue sangrando, esa hemorragia está complicada. ¿Qué es lo que sigue aquí? Vendaje compresivo. Necesito realizar yo el vendaje compresivo que practicamos en clase. Para eso les pedí las vendas. Prestan unita. Venda de gas o venda de gas les pedí. Cualquiera, voluntario estamos. ¿Dónde está? El botiquín verde, ahí está. Entonces yo debo recordar esto. Siempre hacer la presión. Aquí empiezo a trabajar temas de cascada de coagulación y todo ese asunto. Listo, entonces yo puedo empezar, y es para simular ahorita, ¿no? El vendaje compresivo. Entonces puedo dar 1 o 2 vueltas fuertes. Aquí se aplica mucha fuerza de fórmula esponja, ¿no? Entonces realizo un giro y estaríamos simulando nosotros el famoso vendaje israelí. Todo eso debe hacer con fuerza, ¿no? Entonces, en teoría,
Al aplicar yo este procedimiento, estoy frenando la hemorragia. Suponiendo que no funcionó, no se controló la hemorragia, ciérrale por favor. Hay un procedimiento extra, aparte del torniquete. ¿Quién conoce ese procedimiento? El empaquetamiento. El empaquetamiento de heridas. ¿Y qué es lo que me dice? Yo debo reconocer cuándo. ¿Sí leyeron el documento? Sí. Había una parte específica donde se puede aplicar el empaquetamiento. ¿Qué me recuerda? Ya puede ser por herida de bala, muy bien. ¿Qué más? Apuñalamiento, claro que sí. Pero hay regiones específicas donde yo puedo aplicar el empaquetamiento. ¿Qué me recuerda? Las extremidades. Extremidad superior, inferior, en el cuello y ¿dónde más? En el abdomen hay que considerar esa parte. Eso lo suponía. Solo el cuello del tórax. Hay que considerar. Más mencionaba en las regiones y en el cuello. ¿En qué consiste el empaquetamiento de una herida? Yo tengo aquí mi gasa, ¿verdad? La primera. Donde ubiqué el punto de la hemorragia. Ábrele y aprieta, por favor. Ábrele y aprieta. Entonces, para eso sí pido que se acerquen ahí. ¿Y qué es lo que va a hacer el empaquetamiento? Simplemente es la introducción de la gasa. ¿Cómo? Voy introduciendo la gasa, ¿dónde? En la herida. Naturalmente es un proceso que duele, molesta. La persona va a estar ahí que incluso puede manifestar shock por dolor, aparte que pierde la hemorragia. Entonces, ¿yo qué voy haciendo? Introduciendo la gasa. ¿Qué estamos haciendo? Una especie de tapón. Esa es la cuestión del empaquetamiento. Muchas veces nos confundimos. Dicen, no, pero empaquetar no es enrollar como una caja, algo. Sí, pero si hablamos de empaquetamiento de la herida, ¿qué estoy haciendo? Tratando de frenar esa hemorragia. Y ahora, ¿cómo sé cuándo es un buen empaquetamiento? Cuando la venda sale de esta manera, uniforme. Debe salir así. Sale uniforme, porque si no dicen, no, es que tienes que hacer empaquetamiento y pones la gasa, dejas ahí y realizas un vendaje. Nada de eso. Tiene que ser un poco estética esa parte. Azteca, como dicen. Entonces, ¿qué pasa? Voy introduciendo yo la gasa de esta manera. Que sí, hay técnicas que dicen, enrolla un dedo, que el índice al pulgar, que tanta cosa, pero todo eso estoy perdiendo tiempo. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Controlar la hemorragia. Y voy introduciendo. Esto siempre debe estar estirado. ¿Por qué? Porque si yo dejo en el suelo y empiezo a empaquetar, ¿qué pasa? Puedo contaminar una herida. ¿Y qué estoy produciendo ahí? Sepsis en mi paciente. Sepsis, ¿qué significaba? Contaminación. Infección. Puedo yo producir pequeñas infecciones. Para zafar, simplemente de esta manera. Uniforme. Y listo. Después de eso, nosotros recurriríamos al torniquete. ¿Qué pasaba con el torniquete? Y es lo que nace el debate. No, es que debes ponerla al final. No, es que debe ser de entrada. Aquí ya depende su pensamiento crítico. Si es que tengo una amputación de entrada, yo colocaría el torniquete, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo vamos? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí con el torniquete? Yo debo considerar si va a ser de primer recurso o como último recurso. Porque muchas veces con el vendaje compresivo, la hemorragia se frena. Pero si hablamos de espacios confinados, zonas agrestes, de entrada vemos hemorragia, podríamos recurrir nosotros al torniquete. El uso del torniquete lo vamos a explicar nosotros al final. Entonces, para este momento pido a alguien que sea voluntario para esta parte del control de hemorragias. Una persona, rápido, con guantes. Le queda bien los guantes. Suponiendo que tenemos la escena segura, recordando que toda escena puede tornarse insegura, nos acercamos a la persona, ubicamos el punto de hemorragia. Tenemos una hemorragia. ¿Cuáles son los pasos para controlar la misma? ¿Qué es lo que haría? Controlar lo que es una gasa para tratar de evitar la salida de... ¿Cómo se llama esa parte? Es lo que es barrido. Ya, un barrido para ubicar el punto de origen de la hemorragia. ¿Y qué es lo que hacemos? Empezamos con la Con la presión. presión directa. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tenemos que demorar? De 5 minutos, máximo 5 minutos. Entre 5 a 7 minutos, máximo 10. Pero hasta eso perdemos tiempo. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Si es que no para la hemorragia, toca poner lo que es otra gasa sobre otra gasa. ¿Ya? Apósito sobre apósito. Procedimiento que se conoce como apósito sobre apósito.
Muy bien, ahí debería frenarse la hemorragia en teoría. Pero ¿qué pasa si sigue sangrando? ¿A qué recurrir? Recurro a lo que es un vendaje compresivo. Muy bien, ejecútalo, por favor. Suponiendo que estamos trabajando en la extremidad. ¿Cuál es el fin de la vuelta? Es para lo que es hacer Presión. como presión y más seguridad para que pare lo que es la hemorragia. Presión para controlar la hemorragia. Muy bien. Suponiendo que culminamos y sigue la hemorragia, se recurre al torniquete Torniquete. y considerar la parte de extremidades, el tema del empaquetamiento de una herida. Con eso estaría controlada la hemorragia.